En esta segunda parte vamos a continuar mencionando algunas de las buenas prácticas sugeridas para acoger utilizando SQL. Minimizar el uso de valores nulos. En lo posible, mientras sea posible, evitar el uso de campos con valores nulos. Eso hace que ciertas instrucciones SQL se comporten de una manera hasta cierto punto impredecible. Además de que estos valores nulos, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, ocupan un espacio innecesario dentro de la base de datos y por consiguiente dentro del disco duro. Reitero, en lo posible minimizar ese uso de valores nulos. Mientras se pueda minimizar, hacerlo, pero muchas veces habrá que dejar los campos para que permitan valores nulos. Documentar procedimientos almacenados, triggers, funciones y demás programas. Creo que es una buena práctica que no merece mayor explicación, es muy obvia en su intencionalidad, dejar bien documentados la lógica de los, digámoslo así, la lógica de una base de datos es una buena práctica para futuras personas que necesiten hacerle mantenimiento a la misma. Evitar usar select asterisco en las consultas. Es preferible poner los campos específicos a consultar. Cuando nosotros damos select asterisco from una tabla, él lo que hace es recorrer el registro completo recuperándolo. ¿De acuerdo? Ese recorrido del registro completo recuperándolo para mostrarlo en la consulta genera un gasto de tiempo. Máxime, pensemos que la tabla tenga muchísimos campos, sea una tabla demasiado ancha, que tenga, por ejemplo, 40 o 50 campos. El select asterisco le implica el recorrer todos los 40 o 50 campos de cada registro para recuperar la fila. En cambio, si ponemos los campos específicos que vamos a consultar, es mucho más eficiente y no le implica el recorrer todo el registro. En lo posible, evitar el uso de cursores. Internamente genera muchos árboles que consumen mucho recurso. Dependiendo del motor de la base de datos, el manejo de cursores es mucho más eficiente en unos motores que en otros motores. Por ejemplo, en Oracle, el uso de cursores es más eficiente que en SQL Server y así sucesivamente. Cada motor de base de datos tiene sus algoritmos internos. De todas maneras, hay que entender que el manejo de cursores es un tema que consume mucho recurso en memoria RAM. Evitar usar con el like comodines al principio de la palabra. Por ejemplo, poner el like de esta manera, con el comodín al principio, no al final. Cuando ustedes ponen el comodín al principio, están eliminando, entre comillas, el uso del índice. Vamos a suponer que el like que estamos haciendo está siendo hecho por un campo que tiene un índice dentro de la tabla. Recuerden que el índice está hecho para agilizar las consultas. Pues bien, si el like que estamos haciendo sobre el campo que tiene el índice tiene el comodín al principio del formato de la plantilla, elimina el uso del índice. Es como si dicho campo no tuviera un índice. Por eso, en lo posible, evitar ese tipo de operaciones. Evitar hacer consultas por operadores de desigualdad, por ejemplo, el diferente o el not, por la misma razón anterior. Cuando yo por un campo voy a hacer una condición de desigualdad, él elimina cualquier índice que tenga dicho campo. Entonces, en lo posible,
evitar usar estos operadores, es mejor utilizar la lógica inversa para que pueda utilizar los índices requeridos dentro de la consulta. Chequear periódicamente el plan de ejecución de las consultas. Esto para un administrador de base de datos es muy importante porque a través del plan de ejecución de las consultas nos permitimos o le permite al DBA mirar cómo el motor de la base de datos está ejecutando las consultas, de qué manera o cuál es el paso a paso de dicha ejecución. El DBA, pudiendo mirar el paso a paso de dicha ejecución, se puede dar cuenta si el motor está, si se está ejecutando la consulta de la forma más eficiente posible. En este caso, el plan de ejecución es un tema que vamos a mirar en temas posteriores. Usar set no count off o feedback off para evitar tráfico innecesario en la red. Muchas veces cuando uno hace un select interactivo, select asterisco from la tabla de empleados, él trae los datos de los empleados, pero además dice 15 filas recuperadas o 20 filas recuperadas. O cuando uno borra un conjunto de registros de una tabla, él le dice a uno 33 filas eliminadas. Ese mensaje que me dice a mí cuántas filas procesó él, genera tráfico en la red y es tráfico innecesario. Ese mensaje se puede eliminar para que no salga a través de estas dos instrucciones. Por lo tanto, en aplicaciones de alta demanda de red, de tráfico de red, es bueno configurar o ejecutar estas dos instrucciones.